El tema que vamos a abordar hoy se llama consideraciones en la elaboración de diagnósticos territoriales con fines de planeación. El objetivo que perseguimos es tener los elementos básicos para la elaboración de un diagnóstico, conocer cuáles son estos elementos. Segundo, tenemos que tener muy claro qué no es un diagnóstico. Y tercero, cuáles son los productos que debemos de tener en la elaboración de un diagnóstico. Primero hablaremos de qué es el diagnóstico. Este es un proceso permanente de análisis y reflexión sobre la realidad. El primer aspecto que debemos de considerar es un proceso permanente. Al hablar de un proceso estamos hablando de que hay ciertas etapas, es un ciclo, pero dice que es permanente. Quiere decir que no termina el diagnóstico y ya se acabó y ya eso es un diagnóstico que dura eternamente. Y la otra cuestión es lo de análisis y reflexión. Tenemos que estar analizando información y reflexionando respecto a esta información que nos presenta. ¿De dónde o de qué? Pues de una realidad. Y esto sirve para identificar dificultades, oportunidades. Tenemos que tener o tratar de recrear una imagen, una fotografía que tiene la gente que está involucrada en ese proceso o que lo puede tener gente externa, pero sobre todo es tratar de retratar una imagen. Ahora, juega un papel estructural en el proceso de planeación del desarrollo. Cuando nosotros vamos a hablar de planeación, el diagnóstico es la base. Entonces, podemos decir que es un proceso de descripción y análisis para explicar las situaciones que ocurren en la realidad. Esto es lo primero que tenemos que tener muy claro. Entonces, el diagnóstico es un proceso permanente de análisis y reflexión que nos ayuda a retratar una realidad determinada en un tiempo y en un espacio. El diagnóstico no es un documento, no es que ya elaboramos un documento y bueno, yo ya cargo mi diagnóstico porque ahí traigo 40, 50, 200, 300 hojas. Tampoco es un requisito o una simple formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, bueno, es que me están pidiendo el diagnóstico en el proceso de planeación, entonces pues hay que hacerlo. Mucho menos es una descripción de características. Un diagnóstico no se puede quedar en simplemente decir o describir características, ya sean físicas, territoriales, de una población, económica, sino es más allá, ¿no? Tampoco es un censo, no se trata de determinar cuánto hay de cada cosa y ahí lo dejamos, ¿no? Mucho menos es una colecta de datos. A veces pensamos que con tener una serie de datos, de información, ya tenemos un diagnóstico y eso no es un diagnóstico. ¿Para qué diagnosticamos? Primero, para identificar problemas. Segundo, las causas. Tercero, podríamos decir el estado de las cosas. Y en el estado de las cosas, la pregunta fundamental es ¿por qué están así las cosas? ¿En dónde? Pues en ese territorio, en ese tiempo determinado. Puede ser en la perspectiva ambiental, social, económica, tecnológica, pero la pregunta es ¿por qué están así las cosas? Y ese por qué nos lleva a cuáles son esos problemas, cuáles son sus causas. Y también diagnosticamos para intervenir en la realidad con un menor riesgo. Esto se refiere a que cuando nosotros hacemos un diagnóstico, el último de sus fines es la toma de decisiones. Si tú haces un diagnóstico y no vas a tomar ninguna decisión, o no lo vas a usar para la toma de decisiones, para consensuar propuestas, no tiene caso que hagas un diagnóstico. Puedes hacer otra cosa, pero no un diagnóstico. Entonces, creo que al final lo importante del para qué hacer un diagnóstico es porque vamos a tener información con la cual podamos tomar decisiones. ¿Cuáles son las funciones básicas entonces de un diagnóstico? Primero es ofrecer información suficiente y necesaria. Si nuestro diagnóstico no ofrece información muy concreta, muy clara, muy precisa para la problemática que queremos abordar, no nos está sirviendo. Y esto entonces, cualquier sujeto que haga uso de este diagnóstico, pues podrá tomar decisiones informadas. Además, también es la de presentar los elementos suficientes y necesarios
para que cualquier persona pueda diseñar una estrategia de intervención, pueda plantear o proponer alguna alternativa. Cualquier gente con esta información también pueda darnos soluciones o por lo menos algunas contribuciones para solucionar los problemas que identificamos en el diagnóstico. También el diagnóstico es un instrumento de gestión. Cuando nosotros tenemos un buen diagnóstico, esto nos permite gestionar planes de desarrollo, nos permite gestionar recursos financieros, recursos humanos, infraestructura. Es decir, con un buen diagnóstico se nos abren muchas puertas para gestionar otros apoyos o recursos, estudios, infraestructura, ya lo mencionaba, que permita contribuir al desarrollo territorial del que estamos interesados. ¿Qué aspectos hay que considerar? Primero, la información existente. A veces pensamos que ya hay información suficiente y a veces sí, a veces no. Cuando no es así, pues tendríamos que considerar que nuestro diagnóstico va a tener un nivel de profundidad pues hasta donde lo permite esa información. Muchas veces tendremos que crear esa información y bueno, eso también implica tiempo, dinero y esfuerzo. La diversidad de escalas. Tenemos que tener desde el inicio muy claro cuál es la escala en la que nuestro diagnóstico lo vamos a desarrollar, a nivel local, a nivel comunitario, a nivel cuenca, a nivel municipio, estado. Este es otro elemento que debemos de considerar siempre en la elaboración de un diagnóstico. El grado de detalle. El grado de detalle se refiere a es información muy a profundidad, es un diagnóstico donde queremos tener muy claro los ciertos procesos, o es un diagnóstico donde, bueno, más bien nos interesa información muy general. Además, tenemos que considerar también la antigüedad de los datos. Muchas veces en esa información existente, puede ser que exista mucha, pero es información de hace 20, 30 años, y para el proceso o fenómeno que estamos estudiando, esa información ya es totalmente obsoleta. Otra cosa muy importante es el presupuesto, cuánto recurso tenemos, y el otro elemento sería el plazo, cuánto tiempo. Estos dos aspectos que debemos de considerar, el de presupuesto y plazo, muchas veces delimitan pues qué tipo de diagnóstico podemos hacer, dado que podemos tener muy buenos instrumentos, podemos tener información, podemos tener muy claro lo de la escala, pero si el recurso es poco, si el tiempo que tenemos es poco, tendríamos que considerarlo para poder ver qué tipo de diagnóstico haríamos. Las condiciones sobre los datos que vamos a recabar, muchas veces cuando hacemos o planteamos una encuesta o el levantamiento de información, planteamos mucha información, muchos datos. Sin embargo, el problema no es levantar esa información, sino cuando ya tenemos esa información, ¿qué hacemos ahora con ella? Entonces, nuestros datos deben de ser significativos respecto al objetivo a cubrir en términos cualitativos y cuantitativos. Si nuestra información que estamos recabando significa mucho en comparación de otras 3 o 4 datos, pues nos quedamos con un dato, pero nos refleja más la realidad que muchos otros datos que a lo mejor pues ahí los tenemos, pero no los vamos a utilizar. Por otro lado, deben ser operativos, es decir, utilizables. Los debemos de saber utilizar esos datos, no sea información que ahí guardamos, que ahí recabamos y luego ya no sabemos qué hacer, ¿no? Fácilmente obtenibles con los recursos humanos y económicos disponibles. Habrá información que requieran tipos de análisis, tipos de otro tipo de cosas que a lo mejor en ese momento no contamos. Entonces, los datos deben ser fácilmente obtenibles. Y por último, diríamos que precisos, que tengan calidad suficiente y en concordancia con el modelo que se va a utilizar para su tratamiento. ¿A qué se refiere? Que depende de nuestra escala, no podemos estar hablando de un censo donde la información pues viene muy a grosso modo. Si estamos hablando de una unidad de producción familiar, tal vez esta información del censo no nos sea útil. Tenemos que usar información que nosotros creamos o que nosotros recabemos, y entonces, bueno,
la comparación a la hora de presentar resultados es totalmente diferente. A mayor escala, pues la información se diluye, y a menor escala de trabajo, pues la información tiene que ser más precisa. ¿Cuáles son las dimensiones del diagnóstico? ¿En qué tenemos que estar pensando? Pues planteamos en lo socioeconómico e institucional, lo físico-ambiental y lo tecnoproductivo. Cuando hay la mezcla de lo tecnoproductivo con lo físico-ambiental, estamos hablando del acceso a los recursos. Cuando hablamos de lo socioeconómico e institucional y lo tecnoproductivo, estamos hablando de la productividad social y la distribución de la riqueza. Mientras que hablemos de lo físico-ambiental y lo socioeconómico institucional, estamos hablando de la rentabilidad ambiental. Esas podrían ser mínimamente las dimensiones de nuestro diagnóstico para fines de planeación en un territorio, y trataremos de ir desglosando cada uno de ellos. Pasamos a ¿qué es el diagnóstico ambiental? El diagnóstico ambiental es el análisis del resultado de la interacción entre las sociedades humanas y la naturaleza. ¿A qué se refiere esto? La naturaleza y los ecosistemas constituyen la base material de la existencia humana. Cualquier actividad humana parte del uso de los recursos naturales. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de analizar cuál es el resultado de esa sociedad que vive en un territorio determinado, con la tecnología que utiliza. ¿Cuáles son esos resultados en la naturaleza? ¿Qué estamos hablando de naturaleza? El suelo, el agua, la fauna, la flora, el aire. Para eso existe una serie de preguntas que se deben responder en el diagnóstico ambiental. Las preguntas básicas es: ¿qué hay? ¿Cuánto hay? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Por qué está así? ¿Para dónde vamos? Esas primeras preguntas de qué hay, cuánto hay, dónde está, buscan datos e información. Es información que muchas veces está en referencias bibliográficas, en mapas y cartas temáticas, se hacen en recorridos de campo, talleres y entrevistas, fuentes bibliográficas. Después el cómo está, que es la valoración, podemos apoyarnos en opiniones de la gente y de especialistas, también de estudios muy concretos o técnicos, científicos, que nos permitan contestar esta pregunta: ¿por qué está así este recurso natural o por qué está así esta problemática en la parte ambiental? Y la otra es el tratar de dar una explicación, es decir, por qué las cosas están de esa manera. Si nosotros nos quedamos nada más en la pregunta del cómo está, estamos haciendo una valoración que está muy bien, pero tendríamos que en el diagnóstico tratar de dar una explicación, y esto se logra también con entrevistas y talleres con gente y especialistas en el tema, además de nuestra propia experiencia. Y la última pregunta de ¿para dónde vamos? Sería la tendencia. ¿Cuáles son esos escenarios posibles de si estamos deforestando en esta tasa en los próximos 20 años? ¿Qué pasaría? Si estamos contaminando el agua y seguimos igual contaminando el agua con el drenaje agrícola, ¿qué va a pasar? Si hay erosión, si sigue la tasa de erosión tal cual como va, ¿qué pasaría? A eso nos estamos refiriendo, a los escenarios posibles. La otra dimensión es el diagnóstico social. En este caso, el análisis de las relaciones que establecen los seres humanos en sociedad. La organización es uno de los ejes claves del diagnóstico social. Entonces, en este diagnóstico social nos interesaría mucho saber cuál es el nivel de organización que existe en esa localidad, en esa comunidad, en ese territorio. Ahora, ¿qué preguntas deben responderse? Son muy parecidas a lo que hicimos en el diagnóstico ambiental. Ahora trataríamos de primero definir quiénes somos, cuántos somos, cómo vivimos, qué queremos, por qué estamos así y para dónde vamos. Lo mismo, trataríamos primero de tener datos e información, después, posteriormente, hacer una valoración, la explicación y la tendencia. En este caso, las fuentes son entrevistas, talleres, censos de población y vivienda, bibliografía. También es necesario generar los escenarios posibles. La siguiente dimensión sería el diagnóstico económico.
Y el diagnóstico económico es el análisis de las relaciones de producción e intercambio de bienes y servicios. El trabajo y el valor constituyen los ejes de análisis. Lo mismo, tendríamos una serie de preguntas que deben responderse en ese diagnóstico económico, y la primera pregunta es: ¿qué producimos y vendemos? ¿Cuánto producimos y vendemos? ¿Qué, cuánto y qué cuesta lo que compramos? ¿Cómo producimos y vendemos? ¿Por qué estamos así? ¿Para dónde vamos? Buscaríamos también la primera fase, datos e información. Después haríamos una valoración, la explicación y la tendencia. Y las fuentes de información, bueno, tendrían que ser censos económicos, censos agropecuarios, algunas encuestas de ingreso-gasto de los hogares, talleres, entrevistas a informantes clave, entrevistas con la gente y especialistas, y por supuesto la generación de escenarios. Con esta serie de preguntas podríamos irnos acercando a lo que es un diagnóstico. Y bueno, ahora las siguientes diapositivas presentan los productos que deberíamos de tener en la caracterización, en el diagnóstico de acuerdo al objetivo, y también cómo se debería de presentar este producto. Lo hemos ubicado primero en la parte ambiental, donde vienen las unidades físico-bióticas, después en áreas prioritarias para la conservación y los servicios ambientales, si existieran áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y culturales. Después hablaríamos del uso potencial del suelo, sobre distribución y tipología de tecnologías e insumos de las actividades productivas, la población económicamente activa, la tenencia de la tierra, cambios en la vegetación y uso del suelo. Y bueno, cada uno de estos elementos ahí se muestran. Habría que hacer una pausa para que cada uno de ustedes pueda ir revisando estas tablas y puedan ir determinando qué tipo de insumos requieren para tener los productos del diagnóstico, y bueno, cuáles serían los productos finales que tendrían. Ahí continúan otra serie de insumos, y finalmente con esto podríamos llegar a lo que en un resumen diríamos: el diagnóstico es el dictamen que indica cuál es la problemática y qué la origina. Deberá realizarse bajo un análisis sistémico de las variables e indicadores, de forma que se pueda formular el diagnóstico en mapas analíticos y en representaciones gráficas, basada en modelos estadísticos. Proporciona información para la toma de decisiones. Si nosotros quisiéramos entonces resumir el diagnóstico, esta sería las funciones, el qué es, qué no es, y terminaríamos diciendo que si no se hace un diagnóstico sería como jugar a la piñata, pero eso es muy caro, a ver si le atinamos al problema o no. Tenemos los ojos cerrados, y estamos tirando palos de ciego, que no sabemos si realmente le estamos dando a lo que nos interesa, al problema que queremos resolver. O en otras palabras diríamos que en la calidad del diagnóstico está la calidad de las propuestas. Tener un buen diagnóstico implica que nuestras propuestas, nuestras alternativas, pues también tengan una buena calidad. Aquí hay una serie de actividades, bueno, una actividad que estamos planteando, donde pedimos que elaboren un ensayo de mínimo 3 cuartillas, donde responda a las siguientes preguntas. Tienes que citar al menos 3 definiciones de diagnóstico territorial. Las citas deben ser posterior al año 2000. 3 autores, o sea, estamos hablando de que tienes que buscar 3 autores donde se defina qué es un diagnóstico, y hay que poner la cita completa. También deberemos de mencionar cuáles son los tipos de diagnóstico y enunciar sus principales características. Además, con qué conceptos es frecuentemente confundido el diagnóstico. Cuarto, describir los principales enfoques del diagnóstico. Cuáles son las fases del diagnóstico, y también que redactes tus propias conclusiones sobre la importancia de un diagnóstico. Hay algunas referencias bibliográficas para que puedas revisar y complementes lo que hemos visto en esta charla. Por último, agradezco su atención y eso es todo.